Bienvenido al podcast de culturaocio.com. El episodio que te presentamos hoy en Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, llega a tus oídos con motivo del estreno de La Canción en Movistar Plus. Esta miniserie, creada por Pepe Coria y Fran Araujo y dirigida por Alejandro Marín, a quienes escucharemos en primer lugar, nos cuenta la historia del accidentado y fascinante camino seguido por Massiel para alzarse con la victoria para España en el Festival de la Canción de 1968. Hoy nos acompañan en un segundo bloque la actriz Carolina Yuste, quien interpreta a la cantante, junto a Marcel Barrás, que da vida a Joan Manuel Serrat. En tercer lugar, escucharemos a Patrick Criado y Alex Brendemul, quienes interpretan a Esteban y Krabs en la canción y que también han podido charlar con el redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias, para este episodio. Fran, Pepe, Alejandro, encantado de estar aquí para charlar durante unos minutos con vosotros de la canción. Lo primero que me gustaría saber es ¿cuál fue el detonante de todo esto? ¿Qué os llevó a querer contar la historia de la victoria de Massiel en Eurovisión? Era una idea que nos rondaba desde hacía mucho porque es que como es una historia como muy divertida, ¿no? y que veíamos que mezclaba, que ahí se reúnen como muchas cosas diferentes, que tiene como mucha gracia y por otro lado es como también es un icono de este país, ¿no? Hace cualquier serie documental, cualquier repaso breve que se haga de una ráfaga de este país en la segunda mitad del siglo XX, va a aparecer Massiel cantando, ¿no? Y todo lo que había detrás, bueno, fue por eso, ¿no? Quiero decir, el detonante fue que estaba ahí esa historia para contarla, ¿no? Es también un poco todo esto, toda la historia de esa victoria histórica, válgame la redundancia, una excusa también para hablar de la transformación de España, ¿no? Un poco retratando ese choque entre tradición y lo moderno que ya venía de aquella España tardofranquista, ¿no? Sí, yo creo que era una de las cosas que más nos atraía y luego a la hora de ponerla en imagen que no está tan retratada, es un periodo como más interesante porque es como ni es la posguerra, ni es la guerra, ni es, ¿no? Después de la transición, que tampoco es que esté demasiado contada, pero sí que había algo muy interesante de contar un momento donde estabas a punto de acabar un ciclo y todavía no, ese conflicto que hay siempre en los finales de ciclo entre lo moderno y lo viejo, y había una imagen que nosotros teníamos como muy clara desde el principio, que era como un ancla, que era esta idea de poder enseñar una manifestación estudiantil con una carga policial mientras suena una canción pop de fondo, ¿no? Y eso era como una especie de momento que teníamos muy claro como de concepto de contraste de serie, efectivamente. Y fue difícil equilibrar esas dos perspectivas, ese, vamos a decirlo, rigor histórico, que se tratan temas que no son menores, con ese tono de comedia, de ironía, casi que te hace que estés viendo la serie casi siempre, como hablaba yo antes, con una media sonrisa. ¿Fue difícil equilibrar esas dos? O sea, fue difícil, pero fue lo más interesante, yo diría. O sea, como encontrar efectivamente este equilibrio, teníamos muy en cuenta, o sea, la serie estaba muy documentada para la escritura, o sea, como que ya el guión estaba muy documentado. Obviamente hubo un trabajo para mantener ese rigor, pero que no nos encorsetara de ninguna manera, ¿no? Sino que luego a la hora de levantar el guión en rodaje, incluso el planteamiento con el resto de departamentos, fue muy de rigor histórico, pero tampoco hagamos, bueno, José dice, ¿no? El director de arte dice, tampoco queríamos hacer una enciclopedia, ¿no? Como que al final pudiéramos también disfrutar el proceso y darle también nuestro toque de fantasía para eso, para hacer brillar. Exacto. No, de hecho yo creo que nosotros una de las cosas que debatíamos mucho es cómo presentar la figura de Franco, ¿no? Pero al final Franco, en ese momento había una represión brutal, todavía se asesinó gente y a la vez el tono teníamos que mantenerlo y había como todo este debate de cómo encontramos esta manera de contar solo una cara, ¿no? Y de repente dices, no, voy a contar con un tono pero a la vez tengo que enseñar todos los elementos que había alrededor, ¿no? Y porque el cine de esa época, de hecho, era un cine muy optimista, como que en España todo iba bien y era maravilloso, y era como conseguir mantener cierto elemento de ese tono, pero sin renunciar a enseñar en imagen la otra cara de esa realidad. Lo que había realmente. Hablando de Franco, también se presenta en
en la serie, y no es un tema menor en ella, cómo se convirtió en una cuestión de Estado de Eurovisión, ¿no? Y a raíz de eso se ve como el uso instrumental, ¿no?, que el régimen hacía de la cultura, en este caso de la cultura pop, para dar una imagen aperturista. Era importante reflexionar sobre eso en esta serie. Eso estaba en la esencia de la historia, porque la historia es cómo combinas como la alta política, ¿no?, con la cultura popular, y con la baja política. pero eso estaba, es como lo del humor, ¿eh? O sea, era lo de respetando la realidad sale, porque digo, esto está lleno de ironías que parece que un guionista hubiese escrito y que surgen de la realidad. O sea, simplemente ateniéndonos a lo que pasaba, salía algo como divertido, ¿no? Sí, en cuanto empecé a investigar sobre televisión española, y leímos mucho sobre los libros de historia de televisión española, aparecía el término enseguida de Operación Festivales, que también nos dio muchas pistas de que realmente había un esfuerzo real por ganar festivales fuera de España, y que no solamente Eurovisión, había de cine, de televisión, de zarzuela, musicales. O sea, había realmente un esfuerzo de transmitir esa sensación de, oye, en España las cosas han cambiado, ya no es lo que era, y en ese sentido hay como una especie de intentar un uso utilitarista de esa generación joven, que de eso también cuenta la serie, ¿no? Es como al final pues a Serrat lo estaban intentando convertir en ese perfecto joven español, y había un uso propagandístico de gente que realmente no estaba cómoda en ese espacio, pero que se intentaba hacer esto, ¿no? Hablando de Serrat, precisamente, una parte fundamental de la serie es ese conflicto y su negativa a cantar en castellano. ¿Qué opinión tenéis de la decisión que tomó en su momento, y si llegáis a entender sus motivaciones? ¿Las de Serrat? Sí, la decisión de Serrat. Sí, a ver, yo creo que, bueno, nosotros hicimos un intento de contar cómo entendemos que fue lo que había ocurrido ahí, ¿no? Y dices, qué poco envidiable haber estado en esa posición, ¿no? Y es un poco, hay ese momento de... Ay, por Dios, no me sale ahora el nombre, cuando hacen el programa de televisión y el presentador... Uribarri. El presentador hace esa glosa de joven español. De joven español, que dices, entiendes que se tenía que estar poniendo histérico, o sea, tenía que estar cogiéndose un cabreo, y es lo que nosotros contábamos. Y sí, de repente es pues, alguien que se ve atrapado entre fuerzas antagónicas, y es alguien que, él lo decía en alguna entrevista, él lo que pretendía era ser cantante. Sí, es interesante porque al final va de una persona que es muy joven, que está puesto en una posición muy difícil, que al final, pues, o sea, los dos, evidentemente es imposible estar en la psicología de una persona que, ¿no? Pero sí que había una serie de hechos que nosotros sí que hemos ido hilvanando, pues eso, que él había presentado una canción en castellano, que realmente él se fue de gira, estuvo mucho tiempo fuera de España, llegó y tenía una campaña brutal contra él. Y claro, verte en esa situación, y de cómo... Yo creo que hay una pelea muy sincera por ser honesto y por intentar hacer las cosas bien, pero era muy difícil hacerlo bien. Era un país muy difícil, en una situación muy difícil, con dos fuerzas, ¿no? Y él yo creo que él se vio en medio de una situación muy compleja de resolver, y que lo hizo lo mejor que pudo en el momento. Es que hay que estar ahí, ¿eh? O sea, es muy difícil. Claro. Y estar dispuesto a pagar el precio, porque... Sí, que la valentía de ese momento de hacer algo así era, ¿no?, incontestable, porque, bueno, y luego la repercusión que tuvo, o sea, que estuvo 4 años vetado, o sea, quiero decir sí. Hemos hablado de Serrat, vamos a hablar de la gran figura de la canción, que es Maciel. En aquella España de los 60, que era una sociedad a nivel general muy machista, pero que eso se reflejaba mucho también en el mundo de la música, de la televisión, del espectáculo. Frente a esto, la serie presenta a Maciel como, no sé, como todo lo contrario, como una mujer valiente, que se hace escuchar, yo digo que es una diva con mando en plaza, ¿no? Algo que no se estilaba en la época. La tanqueta de Leganitos, ¿no? Sí. Es como lo que hablábamos antes, ¿eh? Simplemente ateniéndote a la realidad. O sea, tú ves las entrevistas, o sea, cómo actúa, qué dice, qué cosas dice Maciel, entonces, y te quedas boquiabierto de qué valor le echaba. Tengo el recuerdo de una que tenía con Íñigo, no me acuerdo cómo se llama el programa, que de repente tenía como a 15 tíos alrededor, y todo el mundo le estaba preguntando cosas como muy complejas, y ella respondía a todo y decía, ostras, qué capacidad, qué entereza, y de un momento donde decía,
empezó a hablar de un proceso de corrupción de Franco y decía, bueno, es que esto si hablo de esto van a censurar el programa. Y habla de ello y lo censuraron el programa. Y salió a posteriori y decían, ostras, y tiene una fuerza, ¿no? Era bastante increíble. Sí, en esa misma entrevista estaba ya diciendo, ¿dónde hay que pedir el divorcio? Tal, no sé qué. Y dice, no soy fascista, o sea, como que era como una... Sí, o sea, era una adelantada. Ya estamos terminando. Os quería preguntar, como profesionales de la industria audiovisual, y ahora ya saliéndonos un poquito de lo que es específicamente la serie, no sé si conocéis la medida que anunció ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles a la producción extranjera del 100% a películas y producciones extranjeras. Me gustaría saber qué pensáis de este tipo de políticas proteccionistas en el mundo de la cultura y si os preocupa que pueda limitar la proyección internacional de la ficción española en general, de vuestro trabajo y de la ficción española en general. ¿Quién se lanza ahí? No sé. Ahora, a mí desde luego me parece un poco irónico que Estados Unidos tenga que proteger al cine norteamericano ¿De qué? el peligro de la producción de otros países. Me parece, dices, entendía que podría haber problemas a lo mejor un poco mayores que ese, ¿no? Pero sí. Digo, no sé, me parece... Yo creo que este hombre está tratando un país como si fuese una empresa y va dando palos de ciego y la industria americana, yo creo que, vamos, no me extrañaría nada que hoy o mañana vuelva a tener una medida de, bueno, voy a poner esto en suspense para hablarlo bien porque, o sea, no me parece que tiene unas consecuencias que no han valorado más bien, porque es que hay muchas producciones americanas que se están rodando en Europa, muchos servicios se vienen a... O sea, creo que hay un desconocimiento de cómo se hacen las cosas en concreto, que tú puedes tener una gran medida general, pero luego cuando lo bajas a la realidad esas cosas tienen que poder hacerse y no me parece tan fácil que lo pueda llevar a término. Sí, el totum revolutum del streaming, las producciones en streaming de las plataformas que se producen son todas coproducciones. Pues nada, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer. Oye, ¿no te da miedo? ¿El qué? Cantar delante de tanta gente. A mí esto me encanta. Que me miren. Franco quiere que ganemos el festival europeo ese de las canciones. ¿Qué sabes del Festival de Eurovisión? Todo. Así es como tiene que ser, moderna, alegre. La canción funciona si días después aún tarareas. Días después. Tenemos varias así. Canta una. Esteban, Serrat. Serrat. No quiero ni un solo lío político, ¿estamos? La pregunta realmente importante es, ¿quieres ser una estrella internacional o un cantante provincial? ¡Basta! ¡Basta! Esto no es Hollywood, esto es televisión. Carolina, encantado de estar aquí hablando con vosotros unos minutos de la canción. Carolina, si te parece empezamos contigo porque me gustaría saber lo primero que sentiste al recibir la propuesta de interpretar a Maciel. O sea, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza? Bueno, que era un caramelito. O sea, lo primero real es Maciel, pero si no nos parecemos en nada. O sea, eso fue lo primero real. Luego pensé, es un caramelito de personaje. O sea, son de estas cosas que te llegas, que sabes que te lo vas a gozar, que te lo vas a pasar muy bien haciéndolo. Y luego pensé, bueno, es mi oportunidad para ganar Eurovisión. Que no se hace todos los días. Que no se hace todos los días. Entonces, ¿Y qué has dicho que en anteriores entrevistas que en ningún momento buscasteis la imitación, que quisisteis hacer? ¿Qué fue qué aspecto te resultó más desafiante? Aparte de, evidentemente, imagino que cantar, pero ¿qué fue lo más desafiante en todo eso de hacer la tuya, de no buscar la imitación, pero respetar esa esencia? ¿Cómo se trabaja eso? Pues entre no pasarse y no llegar, como encontrar ese equilibrio. Y fíjate, yo lo que más trabajé como para integrarlo más y que no fuese una cosa que pudiese quedar caricatura, tenía que ver con una forma en la que ella hablaba. Porque no era muy reconocible de decir, pues tiene acento asturiano o tiene acento de Cádiz, ¿no? Tiene acento de Leganitos. Claro, no, pero es que ella es como de medio familia asturiana, pero de Leganitos, entonces como había una forma en la que ella hablaba que sin intentar imitar, yo lo que hacía era todo el rato, diariamente, estaba escuchándola en entrevistas de la época, como para coger como ese flow un poco en la forma de hablar. Y luego arriesgarte a jugar en ese equilibrio, en la forma en la que ella tenía, como también en ese momento de hablar, de moverse. También siempre, claro, las cosas que vemos de ella tenían que ver con cosas públicas, ¿no? O sea, con entrevistas o cuando en ensayos, no sé qué, tampoco podíamos mirarla por qué pasaba dentro de su casa, cómo estaba ella en el sofá. Bueno, pues eso también es más cosecha. Y luego también con mucha ayuda y mucho trabajo de muchos equipos, quiero decir, tanto el departamento de
vestuario como de maquillaje me ayudaron un montón, ¿sabes? A la hora de construir el personaje, porque entre que Ana maquilladora, pues me afeitaron las cejas, ¿no? Los maquillajes estaban siempre muy basados en maquillajes de ella, los vestuarios se calcaron, o sea, algunos vestuarios son literalmente... Bueno, hay escenas donde aparecen fotos. Que aparecen fotos, entonces, claro, eso para nosotras como intérpretes es muy guay, porque te ayuda mucho ya lo que te sucede y lo que te ponen, sí, entonces como que una mezcla. ¿Y lo de cantar? Ay, a mí eso es que me gusta muchísimo. Y pues igual también, era como yo canto, pero es verdad que la forma en la que yo canto es diferente a la voz de Maciel, entonces... tuvimos una profe que de repente me ayudó a entender dónde colocaba Maciel la voz, como ella pues una voz mucho más abierta y también igual pues sin intentar imitarla, pues acercarme lo máximo posible a algo que te pudiera como recordar. Y Marcel, ¿cómo afrontaste tú el reto tan poco menor de interpretar una figura tan conocida como Joan Manuel Serrat, especialmente en un momento tan importante y tan controvertido de su carrera, ¿no? Sí, pues sí, un poquito de miedo al principio, pero bueno, es un miedo que ya, por suerte, los años te van curtiendo y es un miedo conocido, ¿no? El miedo del no saberlo hacer, ¿no? Cuando te llega el proyecto y dices, ¿esto lo sabe hacer? Y una vez superas ese miedo, pues empiezas a trabajar, que al final es la única manera de poderlo afrontar el miedo es trabajando, ¿no? Empecé a ver muchos vídeos de Serrat en ese momento y también, sobre todo, a hacerle caso al dire con lo que quería, a entender el tono de la serie, porque la serie se mueve como entre ese tono de comedia, tiene puntos incluso de thriller, tiene momentos casi como de un humor muy, ¿no? Muy pasado, pero como que funciona mucho. Y también hay ese juego constante con el metraje real, ¿no? Entonces como que ya había la consigna de encontrar la energía, ¿no? Entonces, más que una imitación, como decías, era encontrar una energía. Entonces, muy rápidamente vi que Serrat tenía algo que era interesante, que tenía que ver, que aunque era muy joven, era como alguien con una coherencia muy coherente, ¿no? Con su manera de pensar, y que además tenía como una especie de sabiduría como de persona mayor, ¿no? O sea, que tenía las cosas muy claras, ¿no? Y cómo contrastaba esa coherencia con un momento de crisis, ¿no? O sea, lo interesante era... todo lo que le estaba pasando. Claro, es encontrar la coherencia del personaje, ¿no? Un tipo como con las ideas muy claras, pero en un momento de crisis en el que le están pasando cosas que le superan, ¿no? Y que se le escapan de su control, ¿no? Él entra al proyecto con una visión y sale porque toda esa visión se desmonta, ¿no? Entonces era colocar al personaje en esa fragilidad y en ese momento de crisis, ¿no? Y luego también la parte de cantar, para mí era como muy divertido el cantarla en diferentes idiomas. Eso fue eso me daba envidia. Una parte muy guay, que fue un currazo muy grande para lo que sabía que iba a ser al final, que es que solo se ven frases pequeñas de cada idioma, pero yo en realidad canté la canción entera en todos los idiomas. Imaginé que iba alguna estrofa o algo. No, porque claro, no sabía cómo la iban a montar. O sea, y luego ya ellos hicieron los cortes. Hicieron un montaje, pero yo me canté en cada plató de cada televisión la canción entera en cada idioma, ¿no? En alemán, en inglés, en italiano, en francés y en castellano, ¿no? Y eso fue un reto muy divertido, ¿no? Que estás ahí rodando o en el estudio de grabación y te ves desde fuera y dices, hostia, realmente nuestra profesión tiene estas cosas maravillosas de que nunca en mi vida me habría presupuesto haciendo esto y aquí Sí, yo me acuerdo la primera vez que Ale me enseñó tú cantándola en alemán. Me dijo, mira, toma, escucha esto. Y flipé, flipé. Y precisamente os quería preguntar por Serrat, por la decisión de Serrat, porque vosotros como artistas, ¿qué opinión tenéis de la decisión que tomó? Que era valiente, pero también arriesgada en el sentido artístico, porque era un trampolín tremendo lo que iba a suponer para Eurovisión. ¿Llegáis a entender sus motivaciones? ¿Qué opinión os merece? Sí, yo las motivaciones las entiendo en base a un guión que ha presupuesto una realidad, o sea que es muy confuso lo que realmente ocurrió ahí, hay muchas versiones y como comentaba Fran Araujo, que es uno de los creadores, hay personas que durante el paso del tiempo también han cambiado su opinión, o sea, hay opiniones diferentes y personas que han opinado diferente durante el paso del tiempo, con lo que es muy difícil agarrarse a saber qué pasó ahí. Ahora, si nos basamos en el guión, que es lo que yo como actor me tenía que afrontar, ¿no? Me tenía que enfrentar a eso, el viaje que los creadores intuyen que ocurrió, lo veo, o sea, para mí me parece que la opción de Serrat en ese momento de crisis decidir renunciar, me parece que es muy valiente y que es muy coherente con su manera de ver el mundo, ¿no? O sea, que
cuando sintió que su arte, ¿no? o su voz estaba siendo instrumentalizada de una manera que él estaba totalmente en desacuerdo. Y también de repente pensemos que él hizo una gira de 1 mes y medio por toda Europa y que realmente de alguna manera lo quitaron de su hábitat natural, y ahí dejó de tener como un contacto real con la gente, con lo que estaba pasando y con el impacto real de que él cantara en castellano. Y fue cuando volvió y regresó a su casa que vio que aquello se había ido de madre. Entonces me parece que que justamente se le ha criticado el hecho de pero tú ya habías decidido hacerlo y te tiraste. Pues me parece muy valiente también y muy humano el rectificar, ¿no? Bueno, o sea, y porque una cosa es decidir hacerlo y otra cosa es darte cuenta de por qué y para qué quieren que tú seas esa persona que lo haga, y qué quieren hacer contigo y cómo te quieren usar. O sea, ¿no? O sea, creo que ahí está el tema, ¿no? En plan, porque tú puedes tomar una decisión con respecto a algo porque te puede motivar, te puede apetecer, y de repente alrededor de ti empiezan a suceder cosas en el que te ves instrumentalizada, en el que ves que de repente te están queriendo usar con otras cosas. Entonces me parece mega valiente decidir yo me voy. O sea, en ese momento, con toda la presión, con toda la mirada, con todo lo que podía implicar, que de hecho implicó decidir irse. Pero me parece que... Pero igual también nunca sabremos del todo cuáles son los entresijos. Al final esto es una ficción y me parece como peligroso contar que es literal lo que pasó. Hay muchas cosas que sí que fueron así y otras muchas cosas que están hechas, claro, y así ha de ser, y luego hay muchas cosas que no sabremos, pero que me pasa lo mismo con la decisión de Maciel, ¿no? Como... Ahí quería ir, hablando de valentía, la serie también refleja a Maciel, una figura que en una época, en unos años 60, donde el machismo era generalizado en la sociedad y se notaba específicamente en el mundo del entretenimiento y el espectáculo, ella es una mujer que es todo lo contrario, ¿no? Que se hace oír, se hace escuchar. Es como digo yo, una diva con mando en plaza. O sea, que dice, aquí llego yo y tal, ¿no? Con mando en plaza, me gusta. Sí, o sea, yo creo que eso es una de las cosas más guays de la gente también cuando pueda ver la serie, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes que no conocen esa parte de Maciel o de Serrat, de repente ver como dos artistas, y en el caso de Maciel como una mujer súper joven que tenía las ideas muy claras, que se enfrentaba a lo que hacía falta, que tendría miedo, seguro, que hubo momentos en los que estuvo más tal, seguro, pero se enfrentó a muchas cosas, incluso también a decir que no se hacía una foto en el Pardo con Franco, que también le implicó una censura posterior, o sea que... Eran dos cañeras. Sí. Ya que nos quedamos sin tiempo, creo, os quería preguntar, saliéndonos un poquito de la serie, como parte como profesionales de la industria audiovisual que sois, no sé si sabéis que ayer Trump anunció unas medidas de aranceles del 100% a las películas fuera. Quería pedir una valoración al respecto y qué pensáis de este tipo de políticas proteccionistas y si creéis que puede frenar la proyección internacional de producciones europeas y españolas en particular. Obviamente, ¿no? O sea, es que todas las decisiones que está tomando este señor últimamente es delirante, es como vivir en una especie de parodia del mundo, es delirante. No sé, es que no. Sí, o sea, todo lo que sea poner, ¿no?, trabas a que la cultura y el arte pueda llegar a todos los sitios, pues me parece, cuanto menos, no sé, triste. Sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. 3, 2, 1, dentro. Maciel. ¿Y la canción es bonita? Todavía no la he escuchado. ¿Y cómo la iba a escuchar? Llega, cómeme. ¿Podemos empezar desde el principio, por favor? ¿Quién ha elegido esto? La directora de un convento. No hay presupuesto para más. Pues me lo pago yo. Royaume-Uni, 4 points. L'Espagne, 4 points. ¿Así en un segundo? ¿Pero tú qué te juegas? Yo mi futuro. ¿Tu futuro por una canción? Ladies and gentlemen, the winner is... Bueno, Patrick, Alex, encantado de estar aquí pasando unos minutos con vosotros para hablar de la canción.
Patrick, si te parece, empezamos por Esteban, por tu personaje, que es una creación para la serie, pero ese ejecutivo de RTV también encarna muchas de las contradicciones de la España de esa época en un solo personaje, ¿no? Sí, yo interpreto a Esteban Guerra, es un funcionario de Televisión Española al que le encargan, digamos, él se hace responsable del Festival de Eurovisión, de la elección de la canción, del artista, ¿no? Y ahí conoce a Artur Kaps, al personaje que interpreta a Alex. Y es un tipo que, desde mi punto de vista, representa a una España acomodada, a una España que tiene más ambiciones, seguramente, o una gente, ¿no?, con unas ambiciones profesionales, pero que se olvidan de lo personal, ¿no? Y que el viaje de Eurovisión representa un viaje interior hacia un lugar de conocimiento, es un momento en el que España se empieza a abrir y parece que él mismo también puede empezar a descubrir quién es realmente, ¿no? Y parece que todo le lleva a abrirse al mundo cuando realmente el peso de la dictadura sigue estando y sigue... Y digamos que lamentablemente, ¿no?, a pesar de la victoria de Eurovisión y a pesar de lo que se consiguió, pues hubo luego, digamos, como un castigo, ¿no?, que representa también lo que le pasa luego a Esteban, ¿no? Que a pesar de todo, digamos que... Bueno, tampoco quiero contarlo, pero el viaje representa mucho lo que fue España en aquel momento, ¿no? Un personaje que aglutina mucho de lo que era aquella España, esas contradicciones, me refiero a su querer ser moderno y aperturista, pero no querer cambiar y perder lo que ya tiene, no arriesgarse, pero querer sobresalir. Eso es. Y Alex, vamos un poco con Artur, con Kaps, que es un personaje clave en la serie, clave en la historia de la televisión de este país y en la historia de la televisión europea, pero muy poco conocido para el gran público. ¿Cómo te documentaste tú? ¿Cómo trabajaste este personaje? Y en ese proceso, ¿qué fue lo que más te sorprendió de su figura? Yo es un personaje que desconocía y lo descubrí a través del guión y de empezar a documentarme sobre él, y realmente me pareció muy interesante porque era el personaje que de alguna manera ponía un espejo delante al régimen y a esa clase de burócratas estancados, arribistas, que pretenden acercarse a los artistas y los artistas los rechazan y a la vez los necesitan, ¿no? Esta dependencia que hay, que además hace que nuestra reacción, dos tipos, una reacción improbable que de repente surge desde el rechazo que tiene hacia un burócrata y el interés que tiene por convencerme para conseguir su objetivo, y cómo de repente estos dos personajes se acaban entendiendo y aceptando y respetando, ¿no? Entonces me pareció muy bonita esa relación que entablan ellos dos. Y con respecto al personaje original de Kaps, renuncié a intentar ser fiel a lo que debía ser el personaje. Hice mi propia interpretación de un tipo, un austríaco que llega a España huyendo del nazismo y de la persecución por Europa, acaban recalando en el paralelo barcelonés, montando variedades austríacas con su mujer, Herta Frenkel, que luego se convirtió ella sí en un personaje muy conocido por la televisión porque estaba muy presente, por ella y sus muñecos, y luego el personaje de Artur Kaps, que sí... Le pregunto a mi madre y dice, sí, me sonaba Artur Kaps, pero sonaba más algún otro personaje de aquella época. Y realmente yo creo que le trajo una modernidad a la televisión. Él se acercó mucho a las estrellas europeas y mundiales que invitaba a los programas de televisión y consiguió abrir un poco las fronteras y abrir un poco los gustos del público, de la gente, para que conociesen otro tipo de realidades, ¿no? Entonces creo que sí que fue un personaje importante y a la vez, en este caso, se plantea un personaje que va acompañando toda la búsqueda de esta canción, de este artista, de este candidato, Operación Eurovisión, que es como, bueno,
una trama de aventuras y bueno, como un buddy movie de estos dos personajes que están condenados a llevarse bien, ¿no? Y en ese camino de vuestros personajes, algo que les marca mucho y que marca la serie, es un capítulo fundamental de la serie, es la negativa de Serrat, ¿no?, a pocos días del festival a cantar en castellano. Os quería preguntar qué opinión tenéis ambos de esa decisión, porque en aquel momento fue muy valiente. No sé si llegáis a entender cuáles fueron sus motivaciones. ¿Qué opinión tenéis de todo aquello? Bueno, yo creo que la postura de Serrat ha acompañado siempre la polémica porque no satisfacía a unos ni a otros nunca. Entonces siempre ha estado en ese lugar inquebrantable en su posición y a la vez queriendo ser algo que no le podían asociar ni los unos ni los otros, ni llevárselo a su lado, ni apuntarse el tanto, ¿no? Entonces ha sido un personaje que no siempre ha caído bien, con lo cual, creo que para una muestra, un botón que no ha querido el estar tampoco representado en esta serie. Creo que no está muy a favor de que se haga esta serie. Puedo entender, el personaje no sale muy bien parado tampoco. Creo que se utilizó, él se vio involucrado en una cuestión política, identitaria, idiomática y cultural que se le escapó de las manos. Y entonces, ahí está ese retrato, que cada uno puede deducir hasta qué punto era un héroe o un villano o un cobarde o un valiente, no lo sé. Yo creo que él era una persona en aquel momento que tenía ambiciones artísticas, ¿no? y que el Festival de Eurovisión, como se le plantea además en la serie, era un momento en el que él podía abrirse al mundo y un trampolín hacia ser una estrella internacional, ¿no? Y según fue viendo seguramente, ¿no?, que el régimen lo quería colocar en un lugar de como un español debe ser, como buen joven español, lo que se supone que debe ser el joven español, eso le situó en un lugar de conflicto, ¿no?, en el que él no quería pertenecer a una figura en la que el régimen le quería poner como algo simbólico. Fue repudiado por mucha de la gente que era la gente con la que se había criado. Entonces decidió también pues intentar cantar en catalán para darle también, para hacer un poco de, ¿no?, para situarse como un poco en las dos tierras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él estaba en un momento muy complejo, en una decisión muy difícil en la que no iba a agradar a nadie, y si él realmente yo creo que él hizo lo que tenía que hacer, y él se posicionó claramente, y luego fue el régimen el que le decidió también quitar. Bueno, creo que difícil. La problemática de este personaje a nivel político sigue siendo actual, con lo cual el ni chicha ni limonada de repente no le interesaba a nadie. El que está en un limbo en el que no se le puede asociar a una tendencia o a un movimiento concreto, no funciona. Y el personaje en su momento creo que lo sufrió porque no contentó ni a unos ni a otros. Entonces, en ese sentido... Aquello de la equidistancia, ¿no? Exacto, la equidistancia pues, no ha funcionado y él representa un poco eso, ¿no? Que tiene que ser blanco y negro, que los grises no se llevan, por así decirlo. Claro. Para terminar, y ya que nos estamos quedando casi sin tiempo, dos preguntas os quería hacer. La primera es... ¿Con qué sensación o qué conversaciones os gustaría que se quedara el público después de ver la canción, aparte de ser una serie muy entretenida, de pasar un buen rato? ¿Qué conversaciones o qué pensamientos o qué reflexiones os gustaría que generara? Buena pregunta. Mira, yo creo que a mí me gustaría que la gente reflexionara sobre lo que supuso intentar abrirse al mundo de una manera casi a la fuerza y que no eran como ellos esperaban, y la reflexión que eso a la que te puede llevar,
Me gustaría también que se quedaran con la valentía que tuvieron personajes históricos de decir lo que pensaban, de hacer, de actuar de una manera determinada a pesar de las consecuencias, que eso fuese una conversación también. Y luego que se hable también del contexto histórico, ¿no? y de lo que supuso aquella hazaña, más o menos. Yo creo que me gustaría también que se pueda leer e interpretar la hipocresía que había en la sociedad en aquel momento, cómo se preconizaba una cosa y luego de puertas para adentro había otra cosa, y en el interior de las personas vivían unas realidades que estaban muy reprimidas y que no correspondían con lo que ellos podían explorar y expresar, ¿no? Y ya para terminar, y que igual no está tan lejos de lo que estamos viviendo hoy en día. Quiero decir que igual esa realidad que estaba teñida por todo lo que reprimía el franquismo, pues hoy en día también somos deudores de esa época, ¿no? Y ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, os quería pedir una breve reflexión sobre, no sé si conocéis la medida que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer mismo, de poner un 100% de aranceles a las películas extranjeras en Estados Unidos. Os quería preguntar por qué opinión os merece este tipo de políticas proteccionistas en el mundo de la cultura, un mundo ahora ya tan globalizado con las plataformas y con el streaming, y si pensáis que os preocupa que pueda limitar la proyección del cine o las producciones europeas y españolas en particular. Sí, o sea, yo creo que el Trump está haciendo lo que haría cualquier dictador y lo que haría cualquier persona que quiere coartar libertades y que quiere como sus políticas indican, cerrarse, ¿no? y volverse algo más hermético, ¿no? Yo creo que al final todo lo que llega de fuera siempre va a abrir tu mente y va a abrirte la capacidad de ver y de analizar otras realidades, y evidentemente él como a nivel proteccionista lo que quiere hacer es que eso no ocurra, ¿no? Entonces es comprensible desde el punto de vista de lo que el mundo que él quiere tener, y lo que nosotros tenemos que intentar como sociedad es que nuestro arte, que la cultura, y que llegue a todos los lugares posibles para que los puntos de vista puedan ser siempre diferentes, ¿no? Yo la verdad es que no podemos seguir preocupándonos por los arrebatos aleatorios que tiene un psicópata o una persona que no hay ningún criterio, no hay ninguna línea, no hay ninguna coherencia ni ningún respeto hacia los demás, hacia los otros países, ni hacia su propio país. Entonces, a partir de aquí, lo más aberrante me parece pues, que estén perdiendo vidas en Gaza y en países como Sudán, y haya tantas guerras y hambrunas y estemos preocupados por los arrebatos de un loco, ¿no sabes? Nada, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.